Saludo nuevamente a todas y todos en este 91º testimonio a título personal sobre la pandemia de la COVID-19. Cumplimos 2 años el 11 de marzo de que la Organización Mundial de la Salud declarara la COVID-19 en el 2020 como pandemia y con tristeza más de 6 millones de personas han muerto. Esta cifra se alcanzó apenas el lunes pasado. Inicia el planeta su tercer año de pandemia y es muy importante decir que el último millón de muertes ha sido tan solo en los últimos 4 meses según la Universidad de Johns Hopkins. En este sentido, tan solo por dar un ejemplo en nuestra región de las Américas, de los 6 millones de muertos en el mundo, más de 2.6 millones son del continente americano. Nuestra región ha notificado más muerte por COVID-19 que cualquier otra región del mundo. Es decir, casi la mitad de todas las muertes que se han dado por el SARS-CoV-2 en el mundo, y eso que en las Américas vive menos del 13% de la población mundial. Por eso la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuándo y cómo se declarará por terminada la pandemia por coronavirus? En este sentido, y para contestar esta pregunta, es muy importante el análisis de otras pandemias y quizá la que más arroje datos será la previa, la de la influenza H1N1. De acuerdo en aquel momento a la declaración de la doctora Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, cuando declaró el fin de la pandemia, aquel día ya lejano, el 10 de agosto del 2010, la enfermedad había causado, fíjense, 18.500 muertes en todo el mundo. Y comentó que se había declarado el fin de la pandemia, luego de que la reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional analizara, entre otras cosas, lo siguiente. En primer caso, que los brotes de gripe a nivel mundial volvieron a los niveles de intensidad normales de las gripes estacionales. 2. Que el H1N1 dejó de ser el virus dominante, pero continuaba presente entre todos los virus estacionales. Y 3. Un gran número de personas contaban en aquel momento ya con inmunidad contra el virus H1N1 como resultado claro de la infección, de la exposición al virus, pero también de las campañas de vacunación. Ahora bien, regresando a la pandemia de la COVID-19. Si hacemos simplemente una comparación referenciada, la diferencia entre H1N1 y el SARS-CoV-2 es más que clara. Como vimos tan solo en el número de muertos, 18.500 muertos en aquel momento y más de 6 millones de muertos ahora por coronavirus. Por ello, resaltaría el comentario que hizo el director actual de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom, en la última conferencia de prensa del año pasado, en donde mencionó que el 2022 tendría que ser el año en que se acabara la pandemia. Y con mayor precisión, en sus declaraciones del 24 de enero del 2022, se refería a los caminos a seguir, poniendo énfasis en lo siguiente. Decía, el camino para llegar a buenos resultados pasaría por cumplir la meta de vacunar al 70% de la población de todos los países, privilegiando, por supuesto, a los colectivos expuestos a mayor riesgo, es decir, los grupos vulnerables. Mencionó también que el camino pasaría por reducir la mortalidad gracias a una atención clínica robusta, empezando por la atención primaria de la salud, y a un acceso equitativo a medios de diagnóstico, a oxígeno, a antivirales, y todo ello en los lugares de la consulta. Y el camino insistió también en la necesidad de incrementar en todo el mundo los índices de realización de pruebas, pero también de la secuenciación, para ver si había o no nuevas variantes y de estas de preocupación. Y este camino pasa, y es muy importante, por ser capaz de hacer un uso calibrado de todas las medidas sociales de la salud pública y de restaurar y mantener todos los servicios de salud esenciales. Y también pasa por aprender, por enseñanzas básicas, por definir nuevas soluciones ahora, sin esperar necesariamente a que termine la pandemia. Recordar que las amenazas de las enfermedades emergentes son claras y son más que reales. Para terminar, esta baja en el índice de contagios, de hospitalizaciones, sin duda nos da grandes esperanzas, pero es claro que pudiera significar tan solo una pausa antes de llegar al fin de la pandemia. Esperemos que no sobrevengan nuevas variantes de preocupación y la estrategia no debe de cambiar, vacunar al 70% de la población mundial y que gran parte de los seres humanos tengan ya inmunidad natural por haber padecido la enfermedad o bien adquirida a través de las vacunas. Esta pandemia ha sido la más difícil para los habitantes del mundo moderno. Así que, por favor, realmente sigamos con conciencia social, no bajemos la guardia. No es un eslogan,
es educación en salud. Y si eres personal de salud, primero muchas gracias y cuídate mucho por lo que vales, por lo que significas y por lo que todavía significarás en la pandemia. Muchas gracias.